Comienzo un poco con una pregunta general y es un poco ¿qué tanto incide el modelo pues socioeconómico o económico, como ahora se le llama, en este proceso? Y esto pues porque promueve el crecimiento económico y pareciera que a veces como que los recursos son inagotables. Y en esto siento que hay un enorme impacto sobre las industrias extractivas o de las industrias extractivas sobre el cambio climático, y donde prácticamente hay como un desplazamiento del norte hacia el sur para extraer todo lo que son combustibles, minerales, bosque, etcétera, y para hacer cosas que ya no se pueden hacer tal vez en el norte, pero sí se las quieren hacer aquí. Entonces, ¿cómo se relaciona esto? Y una pregunta así muy concreta es, ¿los caminos trazados, Kioto, Canadá, realmente son los correctos o realmente es un maquillaje para seguir haciendo lo que siempre se hace en cuestiones de decisiones políticas en relación a estos temas tan pues engorrosos y espinosos? Plantea que el incremento de la vulnerabilidad está ligada a dos variables. Una de ellas, que es el incremento de la virulencia, de los impactos, de los fenómenos, y la otra es la capacidad de reacción. Con esa ecuación nos queda clarísimo que los impactos van a ser más virulentos. ¿Qué has visto a nivel global en la segunda parte de la fórmula? ¿Qué se está haciendo para la capacidad de reacción, que como capacidades de respuesta, entiendo yo? Porque si no, el resultado de la fórmula es que los desastres se incrementan y se incrementan casi que exponencialmente. Bueno, evidentemente llegamos a esta situación por las técnicas y las pautas de producción y consumo que que históricamente se aplicaron. Y que, ojo, no necesariamente los países menos desarrollados tienen que replicar para su propio desarrollo. De hecho, hay una tendencia hacia la mejora tecnológica que inercialmente hace que uno aplique tecnologías que son mucho menos contaminantes que las anteriores. El problema es cuando se toman decisiones a partir de casas matrices y de filiales de transferir procesos que son más contaminantes a lugares donde antes no existían, por el fenómeno que hablábamos antes, ¿no? O mayor laxitud en las reglamentaciones o en definitiva el cierre de la ecuación es el mismo. Es más barato contaminar en algunos lugares que en otros por diversos motivos, porque la ley es menos estricta, porque los costos son menores, porque la energía es más barata, porque nadie se preocupa si uno contamina, etcétera, etcétera. Creo que también hay una cuestión que tiene que ver con los modelos que no es menor, y es el hecho de que el propio IPCC está tomando decisiones a partir de modelos climáticos que se cargan con, por ejemplo, la estimación del doble de las concentraciones de dióxido de carbono que existen. Esa estimación de las concentraciones surge de una estimación de las emisiones. La estimación de las emisiones, hasta ahora es todo muy científico, ¿no? La estimación de las emisiones surge de la elaboración de un modelo energético, de un escenario energético. Que bueno, tiene algunos supuestos ya que son discutibles. El escenario energético a su vez se hace a través de un escenario socioeconómico, que en muchos casos es pura ideología. Dice China va a crecer tanto, los países desarrollados van a crecer, sus emisiones van a crecer mucho menos. Entonces, ojo que estamos tomando decisiones con datos que tienen pie de barro y que hay que revisar muy bien cuáles son los supuestos originales que están en los modelos socioeconómicos que alimentan, los modelos energéticos que alimentan, las estimaciones de emisiones que a su vez alimentan las estimaciones de concentraciones. Entonces hay que tener también cuidado con eso, porque yo desde la época de los trabajos del Club de Roma, que estoy escuchando que los países menos desarrollados van a contaminar más que los desarrollados, y eso iba a ser en el 90. En el 90 decían en el 2000, en el 2000 decían en el 2000
2010, ahora dicen en el 2030, pero los desarrollados siguen emitiendo más que nosotros, siguen contaminando más que nosotros. Aparte, los pobres contaminan el lugar donde viven. Los ricos tienen la potestad de contaminar el lugar donde viven los pobres, ¿no? Entonces, ojo que no es la misma contaminación la de los pobres y la de los ricos. Y eso también creo que lo vamos a tener que tener en cuenta. Y respecto de lo que nombrabas acerca del esfuerzo, me parece que la convención y el protocolo es lo que se pudo hacer. En un mundo que es cada vez menos multilateral y más unipolar, me da la impresión de que es un esfuerzo importante por tratar de que la mayor parte de los actores mantengan los pies dentro del plato, ¿no? Y que a lo que se llegó, a lo más que se pudo negociar, creo que todos vamos a estar de acuerdo que para América Latina y el Caribe cualquier cosa que se hubiese firmado ahora era peor que la que se firmó en el 97. O sea, hubiesen sido condiciones mucho más duras. Me da la impresión de que son esfuerzos diplomáticos que tratan de generar consenso. Uno sabe, cuando genera una fórmula de consenso, en realidad dice poco. Porque cuando empieza a decir mucho, ya los consensos se rompen. Cuando empieza a hablar de medidas y de sectores que van a verse perjudicados, ya no hay tanto consenso. Por eso me da la impresión de que el camino tiene pasos muy lentos, ¿no? Porque va a ser difícil mantener... Bueno, ayer el protocolo agregó otro actor, que ya es importante. El problema es que muchos de estos actores, por ejemplo, Australia y Canadá, si cambia de gobierno, salen, no entran del protocolo. Da la impresión de que no es una cosa muy a largo plazo. Pero es importante tener la mayor cantidad de gente, la mayor cantidad de actores, dentro del mismo esquema, y me parece que por eso se avanza tan lentamente. Sobre ¿qué se está haciendo? Era por lo de la ecuación. Bueno, el tema de cómo una sociedad tiene mayores herramientas para hacer frente a esos impactos depende de distintos factores, que no siempre tienen que ver con la disponibilidad de recursos, pero que obviamente el factor recursos es muy importante. Uno tiende a decir que los más vulnerables son los más pobres, y generalmente es cierto, pero hay sociedades donde hasta los ricos son vulnerables. O sea, no alcanza exclusivamente con tener recursos económicos, recursos tecnológicos, sino también hay que tener una articulación entre los distintos actores sociales capaces de contener o afrontar estos fenómenos, o sea, contener a la gente y afrontar estos fenómenos, que me parece que sí es una cosa que no depende tanto del grado de riqueza de un país, sino de su grado de organización social. El hecho de tener redes de alerta temprana, el hecho de tener una articulación entre distintos organismos gubernamentales que se ocupan, por ejemplo, de las emergencias, pero también de prevenir esas emergencias, implica un grado de adaptación o de reducción de la vulnerabilidad un poco mayor. Obviamente, la mejor medida de adaptación que hay es el desarrollo integral. O sea, más salud, más educación, más recursos para la gente, seguramente mejoran la capacidad de adaptarse no solo al cambio climático, a todos los cambios globales, porque también a la globalización y a los cambios económicos y a los cambios en pautas de consumo y producción. Me da la impresión de que cuanto más se desarrolle una sociedad, más preparada va a estar y más se desarrolle integralmente, no dejando gente cayéndose del sistema, más adaptable o menos vulnerable va a ser una sociedad de cambio climático. Pero el tema de los recursos en muchos casos es imprescindible, porque sin plata redes de monitoreo no vas a tener, y sin datos uno es muy difícil que pueda prever algo. Esto fue una producción de Radio Maíz, Universidad Nacional Agraria.